Bien, jóvenes, hablaremos de diabetes mellitus tipo 1. Fisiopatológicamente, la diabetes mellitus tipo 1 es una destrucción inmunológica. Prácticamente tenemos factores predisponentes genéticos y factores ambientales. Tenemos actividad tanto de las dos respuestas inmunes, tenemos un infiltrado linfocitario, así como la producción de anticuerpos. La activación de los linfocitos T cooperadores con interleucina 2 y interferón gamma, activación de macrófagos, anticuerpos y la producción de linfocitos T citotóxicos son los que llevan al infiltrado linfocitario, y la activación de una respuesta tipo 2, helper tipo 2, con la activación de linfocitos B prácticamente genera la producción de anticuerpos, y la producción de anticuerpos que son los marcadores más específicos para esta enfermedad. Progresión de diabetes mellitus tipo 1 es una progresión de 11% por año durante un periodo de 10 años. Tiene una fase presintomática o fase de anticuerpos presentes progresa hacia una fase sintomática, y normalmente las niñas progresan más rápidos que los niños. Entonces prácticamente tenemos una respuesta inmunológica mediada y tiene que ver con los antígenos del HLA. Los anticuerpos antiinsulina aparecen entre 1 o 2 años en pacientes con el HLA DR4 y DQ8, y los anticuerpos anti-GAT que aparecen asociados al HLA-DR3. Entonces tiene mucho que ver con qué tipo de anticuerpos aparezcan como respuesta inmunológica, y lo más importante aquí es que recuerden que las niñas progresan más rápido que los niños y hay una orden de progresión de 11% por año durante un periodo de 10 años. Normalmente es importante que lo tomen en cuenta, y la aparición de anticuerpos antiinsulina es de 1 a 2 años. Una vez que se está generando la respuesta inmunológica, alcanzan límites o alcanzan niveles séricos de importancia para poderlos ya tener a nivel sérico suficiente para poderlos demostrar y cuantificar. Esta es una tabla de cómo se manifiestan. Nosotros estamos en aquellos con una incidencia de 5 a 10 mil casos por 100.000 niños. Es decir, no es un problema tan importante como diabetes mellitus tipo 2 para nuestro país, pero es un problema que se debe estar demostrando, ya que estos pacientes son los que normalmente están también acoplando o están terminando con problemas crónicos, en el caso de insuficiencia renal crónica por nefropatía, los cuales son los pacientes tempranos o pacientes diabéticos jóvenes que estamos teniendo ya dentro de las unidades de hemodiálisis o dentro de los programas de diálisis peritoneal. Normalmente casi siempre tiene una incidencia con esa de menor de 15 años. Como lo habíamos visto en las diapositivas en la primera presentación, tenemos un pico de 12 años, y si se fijan también la incidencia por edad tiene que ver. Puede haber desde muy chiquitos, 0 a 4 años, 5 a 9 años, y el máximo pico está entre 10 a 14 años. Prácticamente es donde encontramos el pico más importante, o el riesgo de edades entre 10 y 12 años, jóvenes. Ese es el pico. Si les llegan a preguntar en el examen nacional y les ponen ese rango de edad, ese es el rango de edad más importante para hacer el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. Posteriormente la incidencia baja conforme pasan los años, pero si se fijan siguen siendo positivo. Ahí es donde vamos a encontrar un subtipo de diabetes tipo 1 conocido como LADA, que se presenta después de los 30 años. Entonces, prácticamente el pico de incidencia sería en la etapa juvenil o en etapa adolescente. El diabetes tipo 1 es una culminación de un infiltrado linfocitario y la destrucción por anticuerpos. La masa de células beta declina, disminuye la secreción de insulina, y normalmente cuando existe destrucción del 80-90% de las células beta están destruidas, la hiperglucemia se desarrolla y la diabetes es diagnosticada. Normalmente la aplicación exógena de insulina revierte las condiciones catabólicas que van a tener los pacientes, previene la aparición de cetosis por el glucagón incrementado, se disminuye la hiperglucagonemia y normaliza la concentración de lípidos y metabolismo proteico para estos pacientes. Entonces, aumento de la susceptibilidad, genes del complejo mayor de histocompatibilidad DR3, de QB1, DR4 y de QB1. Anticuerpos, eso los vamos a ver ahorita. Entonces, otra situación, normalmente la diabetes mellitus tipo 1 y el acompañamiento de la destrucción mediada genéticamente prácticamente tiene o puede estar asociado en un 5 hasta un 10% con otras enfermedades autoinmunes como glomerulonefritis,
tiroiditis de Hashimoto, enfermedades reumáticas, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, y una característica es la producción o el incremento o estímulo de las células plasmáticas y de los linfocitos B para producir anticuerpos. Tenemos los anticuerpos anti-islote o células de los islotes, autoanticuerpos anti-insulina y los anticuerpos anti-descarboxilasa del ácido glutámico. La diferencia del tipo 1 es una insulinitis en la cual hay un infiltrado linfocitario manifestado por el infiltrado de linfocitos TCD8 y algunos macrófagos, principalmente mononuclear, y en el tipo 2 que son los cuerpos de hialinización o los islotes de hialinización, que era en este caso como pérdida funcional de células beta de manera progresiva que habíamos visto en la primera plática, asociados a resistencia a la insulina. Entonces tenemos progresión de la enfermedad, tenemos la masa funcional pancreática que va disminuyendo y tenemos 3 estadios en los cuales se producen diferentes manifestaciones. Normalmente en el estadio 1 hay anticuerpos, autoinmunidad de células beta presente con anticuerpos, pero no hay pérdida de células beta, pero eso no genera alteraciones en la concentración de glucosa y no hay síntomas presentes. Va avanzando 11% por año y va generando mayor pérdida de células beta pancreáticas, y ahora sí aparecen las alteraciones con hiperglicemia, aunque los síntomas son ausentes. Y para un estadio 3 o un estadio 3 sintomático, ya la hiperglucemia ya se manifiesta con alteraciones y hay síntomas presentes, y es cuando realizamos el diagnóstico habitualmente de una diabetes tipo 1 sintomática. De los autoanticuerpos de la diabetes mellitus tipo 1, tenemos los anticuerpos antiislotes pancreáticos, 85% de los pacientes al diagnóstico, los antidescarboxilasa del ácido glutámico, un componente de las células beta, presentes en el 70% en el diagnóstico y son los más utilizados actualmente, y entre un 60-80% de los pacientes se asocia a los anticuerpos anticanal de zinc o zinc T8, que también están presentes en ese 60-80% al momento del diagnóstico. Entonces tenemos diferentes tipos de anticuerpos, cada uno con diferente costo y cada uno asociado a diferentes anormalidades en el complejo mayor de histocompatibilidad, en este caso en el HLA, asociados a DRQ3 o DRQ4 principalmente. Entonces, en forma general, hablaremos que los genes que DR y DQ son los que determinan genéticamente el diabetes mellitus tipo 1. El 95% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 tienen DR3 o DR4. Niños en los cuales su mamá es diabética tipo 1 tienen 2-3% de riesgo de desarrollar la enfermedad, mientras que los papás o sus papás son los que son diabéticos tipo 1 tienen hasta el 5-6% de desarrollar la enfermedad. En los primeros 6 meses de vida se incrementa el riesgo de la producción o la seroconversión en la producción de autoanticuerpos en aquellos niños que sufren de infecciones de vías respiratorias entre los 6 y los 12 meses. Un factor de riesgo para generar autoinmunidad. Es un riesgo de 1.32 veces. Entre los niños más jóvenes de 10 años, normalmente hay una incidencia de 19.7 por 100.000 casos, y el tipo de diabetes más frecuente es la enfermedad metabólica más frecuente de la niñez. La incidencia por arriba de 10 años de edad es de 18.6, entonces va muy similar. Acuérdense, de 10 a 12 años es el principal pico de incidencia. 11 a 13 años, adolescentes y pubertad, recuerden. Relación hombre-mujer es más grande para el hombre, 1.5 a 1, aunque progresan más rápidamente las mujeres. Y ahora sí vamos con las fases evolutivas de la diabetes mellitus tipo 1. Tenemos prediabetes, comienzo clínico, que sería la fase 1, que vimos en la diapositiva anterior, la fase de remisión y la fase de diabetes establecida. Esto es más clínica, esta clasificación, y es mucho más interesante. ¿Tenemos autoanticuerpos presentes en la prediabetes? Sí, casi 85 al 100%, a pesar de que existe poca disminución en la secreción de insulina por compensación. Normalmente tenemos incremento de la glicemia, no, tenemos solamente alterada la glucosa en ayuno, mientras que la curva de tolerancia a la glucosa es normal. ¿Sí? Y tenemos clínica ausente y tratamiento insulínico no. Normalmente, una vez que empiezan a producirse los autoanticuerpos,
pasan 11% por año hasta llegar a una edad de 10, 12 o como viene en la otra diapositiva, 11, 13 años, y cada uno de los años se va convirtiendo en un factor para expresarse. El comienzo clínico normalmente empieza con una buena cantidad de autoanticuerpos, con disminución de la secreción de la insulina e incremento de la glicemia tanto postprandial como en ayuno. Empiezan los síntomas agudos que habitualmente generan el estado de hiperglucagonemia y generan un estado de cetoacidosis diabética. Normalmente se requiere un tratamiento insulínico, sí. Posteriormente, en un grupo de pacientes ocurre una segunda fase o una fase de remisión después del comienzo clínico, la fase sintomática, que se le llama fase de honeymoon o luna de miel, en el cual los anticuerpos empiezan a disminuir en un 40 a 60% en cantidad. Disminuye la secreción la secreción de insulina, empieza las pocas células beta que están presentes, ese 10 a 5% aún presentes, son capaces de mejorar el nivel de glicemia, y normalmente hay necesidad en ese lapso de tiempo, que puede ocurrir entre 3 hasta máximo 6 meses, puede haber disminución de la dosis de insulina inicial o en algunos casos la suspensión total del medicamento. Más sin embargo, es una fase clínica que puede presentarse, que llega a presentarse entre un 25 a un 30% de los pacientes. La clínica es ausente o escasa. Recuérdense que es la compensación entre el 5 al 10% de las células beta que aún quedan de esa hiperglicemia, y una disminución transitoria por una regularización inmunológica de la cantidad de autoanticuerpos. Una vez pasada esa etapa de 3 a 6 meses, se establece ya o se genera la etapa de diabetes establecida, en la cual sigue habiendo disminución de autoanticuerpos, pero ya sigue habiendo una hiperglucemia bastante persistente, con la necesidad de mantener los niveles de insulina o la aplicación de insulina de manera exógena, y es cuando se llegan a presentar ya los o las complicaciones agudas y complicaciones crónicas de la evolución de un paciente con diabetes mellitus tipo 1. Clínicamente, nuestro paciente se va a manifestar por forma clínica aguda, por déficit insulínico y por diuresis osmótica. El déficit insulínico realmente se presenta con pérdida de peso, proteólisis, astenia, adinamia, disminución de masa muscular, proteólisis y aumento del apetito, polifagia. Mientras que la diuresis osmótica se genera por poliuria, nicturia, polidipsia, visión borrosa, somnolencia, deshidratación, y realmente la cetoacidosis diabética es más generada, y es una mezcla pues dentro del déficit insulínico y la diuresis osmótica, pero lo que realmente pone en peligro la vida de un paciente con cetoacidosis diabética es la deshidratación y la pérdida de volumen. Se presenta la cetoacidosis diabética en un 16 a 70% en pacientes menores de 6 años, para presentarse habitualmente entre un 40 a un 35 a un 40 a un 30% en pacientes arriba de 10 años. En este grupo existe, o en esta presentación de diabetes mellitus tipo 1, con ese pico de 10, 12 años o hasta 13 años, con una cetoacidosis solamente entre un 30 a un 40%, puede llegarse a encontrar los pacientes conocidos como LADA, o aquellos pacientes con diabetes del adulto latente autoinmune, que son una subclase de este tipo de diabetes mellitus tipo 1, en el cual por alguna extraña razón la pérdida de células beta pancreáticas por autoanticuerpos por el infiltrado linfocitario es más tardía y se tarda más tiempo en llegar a disminuir, es decir, una respuesta inmunológica menos severa, que permite que el paciente llegue hasta los 30 años habitualmente, y es cuando se llega a presentar la fase sintomática del paciente con diabetes mellitus tipo 1. El paciente con LADA, que es una variedad de la tipo 1, se presenta como una diabetes tipo 2. Es un desarrollo insidioso de una diabetes tipo 1, pero que presenta anticuerpos anticélulas beta. Esa es la característica. Mientras que el diabetes diabético tipo 2 no presenta los anticuerpos, estos pacientes sí los presentan, y es la manera más común de hacer el diagnóstico. Una característica es que la progresión a necesitar insulina es más frecuente en estos pacientes con tipo LADA. Son los clásicos pacientes que hacen diagnóstico entre los 30, 28, 27, 29 años, y prácticamente no respondieron a medicamentos hipoglucemiantes orales, como marca el tratamiento de inicio para un diabético tipo 1, y rápidamente progresan en un lapso de 1 a 2 años, hasta 3 años, a la necesidad de insulina de manera continua. Ese tipo de pacientes, igual es un tipo de pacientes que pueden estar asociado al desarrollo de sobrepeso u obesidad. Entonces, el tipo LADA, que es la característica del adulto que vemos nosotros,
Es un periodo de inicio por arriba entre los 30 años y los 35 años. ¿Hay anticuerpos circulantes positivos? Sí, los tres. Anticuerpos antiinsulina, anticuerpos antislotes y anticuerpos anti-GLAT. No hay dependencia de insulina en el diagnóstico, habitualmente más de 6 meses hasta 3 años, lo cual distingue la edad de la forma clásica de la diabetes de tipo 1 en adultos, que son desde niño y ya cuando llegan a ser adultos ya son totalmente dependientes de insulina. Edad mayor de 30 años, inicia como diabetes mellitus tipo 2, pero con menor peso y menor grado de obesidad, anticuerpos anti-SLOT y anti-GLAT, anti-GAT, antidescarboxilasa ácido glutámico y genes de riesgo los HLA. Puede estar asociados, acuérdense, entre el 5 y 10% a otras enfermedades autoinmunes, tiroiditis, glomerulonefritis o enfermedades con efecto inmunológico de complejos inmunes. Utilidad de anticuerpos GAT anti-SLOT en la práctica clínica habitual, tratamiento no farmacológico como otros tipos de diabetes, tratamiento de factores de riesgos cardiovasculares, sulfonilureas están contraindicados, el tratamiento de las insulinoresistencias según el perfil individual, insulina, y aquí en estos casos sí se puede llegar a utilizar medicamentos como las incretinas, que son los que incrementan el nivel de los péptidos similares al glucagón GLP-1. Prácticamente sí pueden llegarse a utilizar en estos pacientes, pero no las sulfonilureas como glimepirida, glibenclamida, glimepicida. ¿Ok? Otras formas de diabetes mellitus en edad pediátrica son aquellas que afectan en uno de cada 100.000 a 150.000 nacidos vivos. Es la diabetes de menor de 6 meses, que es la diabetes neonatal. Y otros defectos genéticos, sobre todo en el canal de potasio, que es la diabetes neonatal transiente, diabetes neonatal permanente. En este caso nos vamos a ubicar nosotros en aquellos en los cuales hay mutaciones del canal de potasio que tienen características neurológicas asociadas, retraso mental, diabetes neonatal, epilepsia, que es el síndrome de Dent, y sobre todo en la diabetes mitocondrial, porque llega a afectar a los adultos. En este caso son mutaciones en el DNA mitocondrial. Normalmente se asocian a alteraciones alteraciones en hiperglicemia, tienen herencia materna y se asocian a sordera neurosensorial. ¿Por qué es importante? Porque vamos a ver el siguiente cuadrito y es prácticamente lo que a nosotros nos interesa. Entonces, si nuestro paciente es diagnosticado con diabetes, que eso es otro tipo de criterios que van a ver en pediatría, se considera si es menor de 6 meses, menor o igual a 6 meses con diabetes neonatal. Sí, y en ese caso se tiene que realizar una serie de pruebas genéticas para saber si es una afectación monogénica o multigénica. Si nuestro paciente no fue diagnosticado con diabetes de menor de 6 meses, pero es un paciente con menor de 45 años, recuerden ustedes que el cribado de nuestros pacientes o el cribado de nosotros propiamente ocurre a partir de los 45 años. Si la diabetes es diagnosticada antes de los 45 años y hay sordera o características de alteraciones neurológicas, epilepsia, etc., entonces tienen que ir a buscar o tenemos que ir a buscar alteraciones mitocondriales o se tienen que referir a clínica de genética para ver si no tienen algún problema genético y sobre todo que tengan que ver con herencia materna por DNA mitocondrial. Si nuestro paciente tiene menor de 45 años pero no tiene características neurológicas, no tiene sordera, tiene insulina permanente dentro de los 3 meses y del diagnóstico o cetocidosis diabética y anticuerpos anticélulas beta, pues probablemente o lo más seguro es que sea una diabetes tipo 1, a pesar de que tenga menor de 45 años y probablemente en este caso lo que tenemos que hacer, obviamente estamos hablando de un paciente menor de 45 años, sabemos que el ADA es de 30 años para arriba o de 30 a 35 años con mayor incidencia. A estos pacientes es lo que sí empleamos la prueba del péptido C que hablábamos en la otra presentación, en la cual yo le aplico el glucagón y mido el péptido C y si es mayor de 0.2 fuera del periodo de honeymoon y tiene anticuerpos anticélulas beta pancreáticas negativas, pues ya hago el diagnóstico de una diabetes tipo 1. Perdón, si nuestro paciente tiene menor de 45 años, hago una prueba o tiene un péptido C mayor de 0.2 fuera del periodo de honeymoon y tiene anticuerpos anticélulas beta pancreáticas negativos, ¿qué quiere decir? Tenemos que considerar otro tipo de diabetes que es la diabetes MODY o la diabetes de inicio juvenil. ¿Ok?
Si nuestro paciente tiene anticuerpos positivos, tiene concentraciones de péptidos C disminuidas, entonces prácticamente ya hice el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. Otras características importantes es si mi paciente tiene menor de 30 años al diagnóstico, ausencia de resistencia a la insulina y más de 2 generaciones con diabetes o con personas o familiares directos, papás, abuelos, tíos en este caso, con evidencia de diabetes, es cuando tengo que considerar este tipo de diabetes llamado MODY. Y si no tiene antecedentes de 2 familiares directos y no tiene menos de 30 años, no me voy directamente al diagnóstico de una diabetes mellitus tipo 2. Entonces, prácticamente en este cuadro nos está hablando de dos situaciones. Diabetes mellitus o diabetes mellitus tipo 1 con su variante LADA en el adulto, que es el que nos interesa, y la diabetes, en este caso tipo 2, con su variante genética asociado a una edad joven, que sería el caso de la diabetes monogénica tipo MODY 1, que es la que vamos a hablar enseguida. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Siempre los anticuerpos anti-islotes, anticuerpos anti-insulina o anticuerpos anti-GAT son el diagnóstico diferencial tanto para el ADA como para el diabético tipo 1. Entonces, es importante ante la sospecha solicitarlos principalmente. El que más se emplea actualmente sigue siendo el GAT, ¿ok? Entonces, ese es el que más se emplea y debe de ser. Además, recuerden ustedes que puede, si permanece positivo, en pocos títulos de todas maneras es esperado por el riesgo de que a mayor tiempo, al haber menos cantidad de células beta pancreáticas, la cantidad de anticuerpos van disminuyendo de manera progresiva. Aquí tenemos solamente algunas situaciones de cómo es el daño para el diabético tipo 1 LADA, diabético tipo 1 normal. Pérdida de 20 años expectativa de vida es una de las complicaciones. Las complicaciones microvasculares, principalmente que tienen, es 80% retinopatía diabética, 40% nefropatía diabética, 20% neuropatía diabética y neuropatía autonómica cardiovascular en el 40%, que puede afectar vía gastrointestinal o vía genitourinaria. La vía o la neuropatía autonómica cardiovascular, que es la más difícil de tratar, incluye hipotensión ortostática, disminución de la presión arterial de manera nocturna, taquicardia y bradicardia en reposo. En la imagen de la izquierda lo que vemos son las vías en las cuales la hiperglucemia afecta o genera las llamadas complicaciones microvasculares a través de las vías de los polioles, exosaminas, proteinquinasa C y la producción de los productos de la glucosilación enzimáticas o AGEs. Complicaciones macrovasculares, riesgo de 2 a 8 veces, riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular coronaria, y la diabetes mellitus tipo 1 induce un pobre control de insuficiencia cardíaca. Riesgo de padecer cardiopatías congénitas 3 veces es mayor al momento de establecer el diagnóstico en etapa adolescente del paciente. Entonces, retinopatía diabética o complicaciones del diabetes mellitus tipo 1, la retinopatía diabética y la enfermedad renal terminal es 2 veces más alta en hombres y mujeres con el desarrollo de diabetes antes de los 15 años. 60% de los pacientes van a presentar datos de neuropatía diabética, es decir, la afectación microvascular es muy importante y muy rápida en el paciente con diabetes mellitus tipo 1. Esa afectación microvascular generada de nefropatía, retinopatía y neuropatía es lo que más afecta a los pacientes de manera rápida si llevan un mal control glucémico. Hemoglobina glucosilada, producto de la glucosilación enzimática irreversible de las cadenas betas de la hemoglobina. Es realmente lo que hacemos con la hemoglobina glucosilada. Y se mide en el plasma y incrementa con los niveles de glucosa su producción. Una vez que la glucosa está alta, pues existe mayor riesgo, mayor cantidad de hemoglobina glucosilada. No se utiliza en pacientes en los cuales se tienen anormalidades en los eritrocitos o pacientes con anemias hemolíticas o pacientes con deficiencia de hierro. Y en los niños, normalmente en diabéticos tipo 1, no puede estar o normalmente no está tan elevado o no es francamente dentro de los niveles de diabetes. En pacientes con diabetes neonatal, aquellos de menores de 6 meses, no se utiliza la hemoglobina glucosilada como marcador de control glicémico.
Complicaciones macrovasculares: diabetes por sí mismo incrementa el riesgo de infarto de miocardio 2 veces en hombres y 4 veces en mujeres. Y por cada 1% de hemoglobina glucosilada, independientemente, genera 19% más alto del riesgo de infarto agudo de miocardio. Eso es tanto para diabéticos tipo 1 como para diabéticos tipo 2. El riesgo de cualquier evento vascular es el doble para pacientes diabéticos que para pacientes no diabéticos, y el riesgo de enfermedad vascular periférica es 4 veces más el riesgo de los pacientes, es 4 veces más que el riesgo de los pacientes sin diabetes. ¿Ok? Una de las características importantes es que no olviden lo que vieron en cardio, que es la isquemia silente. Tienen que abordar al paciente con los llamados signos equivalentes de angina para poder sospechar. Y la disfunción diastólica es más frecuente en pacientes con diabetes. Hablamos también de diabetes tipo 1 y tipo 2. Entonces, importante, recuerden, los pacientes diabéticos tipo 1 tienen más complicaciones microvasculares más rápidas, pero una vez que las empiezan a presentar, pueden llegar a tener las complicaciones macrovasculares, y realmente las complicaciones son muy similares para diabético tipo 1 y diabético tipo 2, las macrovasculares. Las recomendaciones son que para el control glicémico pediátrico del diabético tipo 1 se recomienda una hemoglobina menor de 7.5, mientras que para la pariente adulto se recomienda una hemoglobina menor de 7 todavía, aunque se hace la recomendación que sea por debajo de 6.5. Para los pacientes pediátricos es sumamente diferente. Realmente también se busca que estén por debajo del 6% de hemoglobina glucosilada, y para poder obtener una hemoglobina glucosilada menor de 7, se requiere forzosamente mantener un nivel de glucosa en ayuno entre 80 y 130 miligramos por decilitro. Clasificación de la diabetes. Entonces, vimos diabetes mellitus tipo 1, lo estamos viendo en esta plática. Normalmente el mecanismo fisiopatológico es una destrucción de células beta, mediada inmunológicamente, o puede haber algunas causas que son menos del 1% idiopáticas, en las cuales no se demuestran anticuerpos, pero aparecen en un rango de edad menor de 10 años. Para la diabetes mellitus tipo 2, normalmente hay un grupo o un subgrupo en el cual se manifiesta prácticamente con bueno, no se crean, el diabetes mellitus tipo 2 es prácticamente lo que vimos con resistencia a la insulina, que siempre me equivoco en este cuadrito. Y prácticamente para la diabetes mellitus tipo 3 hay aquellas asociadas a un defecto genético en la función de las células beta, que son los MODY, o la diabetes mitocondrial, que son los pacientes asociados a alteraciones neurológicas menores de 45 años. Tenemos otro tipo de defectos genéticos en la acción de la insulina, que es la resistencia a la insulina tipo A, y la asociada a otros síndromes como el leprechaunismo, el Rabson-Mendenhall. Y prácticamente esa resistencia a la insulina genéticamente mediada son aquellas causas de síndrome metabólico no asociados a obesidad o a sobrepeso, y las de causas de diabetes mellitus no asociadas a sobrepeso o obesidad. Pero esas resistencias mediadas del receptor de la insulina no las veremos en este curso. Prácticamente nos enfocaremos en ver las derivadas de las mutaciones genéticas de las células beta. Los defectos genéticos de las células beta, conocido como MODYs o diabetes de la juventud, del desarrollo de la madurez, ¿sí? Prácticamente los encontramos en sujetos antes de los 25 años, no gorditos, con hiperglucemias leve y sin tendencia a la cetosis, ya que permanecen o tienen una cierta reserva de insulina. Tenemos varios, aquí solamente nos vamos a enfocar en el tipo 2, que es el segundo en frecuencia, y el tipo 3, que es el más frecuente, 65 y 15%. El MODY2, normalmente tenemos una alteración en la glucosinasa, que es el sensor de que les hablábamos de manera inicial, que sensa la cantidad de glucosa que entró al hepatocito y que sensa la glucosa que está a nivel sistémico. Y el MODY3, que habla de un factor alfa, un factor nuclear, que tiene que ver con la producción de insulina, también a nivel de las células beta. El MODY2 o glucosinasa normalmente tiene una hiperglucemia leve en la infancia, no se asocia a complicaciones y el tratamiento es totalmente dietético. Tienen hiperglucemias realmente que no sobrepasan los 140 miligramos de manera frecuente.
Mientras que el 3, que es la más frecuente, es una diabetes de adultos jóvenes. Aquí la glucosuria previene o prevé la aparición de diabetes mellitus y cursa con incremento de la sensibilidad de la insulina, que hace que se pueda emplear tratamiento con sulfonilureas para estos pacientes. Donde encontramos los defectos para el MODY2 está en la glucosinasa, esa enzima que es el sensor, que tiene que ver con la entrada de glucosa y su vía a través de la vía de las pentosas o de la glucosa 6-fosfato, y el factor nuclear hepatocítico 1-alfa, que lo encontramos dentro de las células beta y las células del hepatocito a nivel nuclear, que tienen que ver con la producción de insulina. Entonces, la diabetes de herencia autosómica dominante tiene al menos 2 generaciones afectadas, diagnóstico en la juventud antes de los 25 años, al menos a un miembro familiar afectado de manera joven, y tenemos disfunción de las células beta, pero sin necesidad inicial de tratamiento con insulina a comparación de la diabetes mellitus tipo 1 como tal. Recuerden que este es un tipo de diabetes tipo 3. Tenemos péptido C detectable en los primeros 3 años. Tenemos el dengue de la glucosinasa para la MODY2 con hiperglucemia familiar leve, o también se le llama ese síndrome de hiperglucemia familiar leve, que es un defecto en el sensor y tiene una hiperglicemia basal leve. Tenemos la afectación del MODY3, que es la más frecuente, que es el factor nuclear hepatocítico 1-alfa, que ese sí presenta un deterioro progresivo de células beta y genera diabetes progresiva que puede ser grave. Y tenemos los otros asociados a diabetes con alteraciones extrapancreáticas, o MODY5, que tienen que ver con otras alteraciones a nivel genético, que esas no las abordaremos. Entonces, hiperglucemias familiares leves con hiperglucemias en ayuno mayor de 100, gen de la glucosinasa, diabetes familiar de inicio en la juventud asociados al MODY3, al factor nuclear hepatocítico 1-alfa y al 4, y las diabetes alteraciones extrapancreáticas asociadas a otro tipo de genes. Para el 1-alfa, que es el más frecuente, tenemos un diagnóstico o algunas características importantes. No hay necesidad de insulina más allá del periodo de luna de miel, es decir, casi siempre son 3 años en los cuales les puede ir bien a estos pacientes. Normalmente tienen un buen control glucémico con dosis de insulina inferiores a los habituales, tienen un péptido C detectable, tienen 2 generaciones afectadas, cuando menos una o 2 generaciones, y autoinmunidad pancreática negativa. El diagnóstico diferencial es con diabetes mellitus tipo 2. No presentan obesidad, no hay un fenotipo típico que indique resistencia a la insulina como características clínicas. Entonces, en este caso, los pacientes con diabetes por mutaciones en el gen son especialmente sensibles al tratamiento con sulfonilurea, es decir, hay una muy buena capacidad de inducir la liberación de insulina por parte de utilizar estos medicamentos y les va bien. La diabetes monogénica tipo MODY2 o alteraciones de la glucosinasa normalmente tienen glicemias basales arriba de 99 y tienen actualmente glicemias máximas de 140, como les había hablado. Hemoglobina glucosidad en el límite superior de la normalidad, raramente por arriba de 7.5. Ellos sí tienen incremento de la glucemia leve en las curvas de tolerancia a la glucosa. Y son características epidemiológicas, son padres con diabetes mellitus aparentemente tipo 2 sin complicaciones o que no se reconocen diabéticos. Es importante determinar la glicemia basal en padres de personas afectadas por la sospecha de diagnóstico de mutación del gen de la glucosinasa. Diagnóstico definitivo, enfermedad monogénica. Diagnóstico de diferencia con diabetes mellitus tipo 1. En estos pacientes se suspende insulina porque no hay necesidad, es tan poquita la cantidad de glicemia y los hipoglucemiantes orales. Y normalmente tienen un buen pronóstico y el tratamiento, como veíamos al principio, es casi siempre plan nutricional. Prácticamente no presentan tampoco complicaciones crónicas, ni micro ni macroangiopatía. Bueno, macroangiopatía sí, pero microangiopatía realmente por hiperglucemia no lo hace.